appreciate life do not deserve life. Of the body you possess. Sick of people who don't appreciate their blessings. Of the life that you've been given. I don't know if you have what it takes to survive. Live or die. Make your choice. El John Kramer que conocemos es un hombre frío y siniestro, que pone en jaque la voluntad de sobrevivir a los demás mediante juegos mortales, en donde sus víctimas deberán superar peligrosas trampas, y en caso de no lograrlo, la consecuencia será la muerte. Más allá de esa premisa, esto no siempre fue así. Él antes era una persona común, pero ¿qué ocurrió con John para que terminase siendo el creador de estos juegos? ¿Y cuál es su motivación? Al inicio de todo, John Kramer era un mecánico e ingeniero civil. Había creado una fundación que buscaba ayudar a la gente desamparada, brindándoles un hogar. Se había casado con Jill Tuck. Ambos trabajaban en una clínica de rehabilitación para adictos, la cual ellos mismos habían fundado. Más adelante, en una ocasión, John Kramer conoció a William Easton, gerente de una compañía de seguros. William le mencionó que había desarrollado una fórmula para decir a qué personas ayudaría con su cobertura. Esta fórmula fue criticada por John, ya que interpretaba que de esta manera, William elegía a qué persona vivía o moría. De todas formas, al final John decidió hacerse cliente de la compañía. Posteriormente, su esposa Jill Tuck y él se encontraban esperando a un hijo, al cual John ya había bautizado como Gideon, con quien tenía grandes planes pensados. A pesar de su embarazo, Jill Tuck decidió continuar trabajando en la clínica, cosa que resultaba arriesgada, ya que ese lugar se prestaba a que se diesen situaciones hostiles, debido al tipo de personas que frecuentaban el sitio. Sin embargo, John hacía lo posible para que las cosas no se saliesen de control, hasta que sus esfuerzos cesaron. Una noche, Jill se encontraba saliendo de la clínica, mientras que John la estaba esperando en el auto para volver a casa. Resultó que Amanda Young, una ex convicta y drogadicta, le había pedido a su novio Cecil Adams que robara drogas de la clínica. Jill Tuck ya estaba familiarizada con ellos, ya que ambos eran pacientes suyos. Amanda se escondió. Cecil amenazó a Jill para que le abriera la puerta y al entrar a robar, la cerró detrás de sí, pero cuando salió, golpeó a Jill en el estómago con el picaporte, causándole la muerte a Gideon. Cecil asustado se fue del lugar, y John, al verlo, fue corriendo a ayudar a su esposa. Luego la llevó a una enfermería, donde un rato después le dieron la noticia de que su futuro hijo había muerto. Jill, lamentándose, le dijo a John que solo quería ayudarlos. You can't help them. They have to help themselves. John terminó sumido en una gran depresión, se alejó de la fundación que había creado y se desentendió de Jill. Eventualmente su salud empeoró, padeció de cáncer, pero por culpa de la negligencia del Dr. Logan Nelson, al mezclar la radiografía de Kramer con la de otro paciente, su cáncer fue detectado mucho más tarde, cuando ya era muy avanzado. De todas formas intentó seguir adelante con una quimioterapia y demás tratamientos a cargo del Dr. Lawrence Gordon. Sin embargo, tenía un tumor en el lóbulo frontal inoperable, por lo que el tratamiento no terminó siendo de mucha ayuda. No obstante, un pequeño rayo de esperanza apareció cuando se enteró de la existencia de un tratamiento experimental para tratar el cáncer, y John había sido identificado como un paciente ideal, aunque necesitaba fondos para llevar adelante ese tratamiento. A la hora de pedir la ayuda económica a la compañía de seguros de William Easton, su solicitud fue rechazada ya que según William no era económicamente fiable, no aplicaba con su política. Con esto, John estaba prácticamente sentenciado a muerte. Al tocar fondo, decidió terminar con su vida. Condujo hasta un acantilado y desde ahí se arrojó con su auto. Para su sorpresa sobrevivió, y a pesar de que una barra de metal se incrustó en su cuerpo, logró retirarla. El haber sobrevivido cambió totalmente su perspectiva de la vida, comenzó a valorarla mucho más, y decidió que dedicaría el resto de sus días a poner en jaque la voluntad de sobrevivir de los demás. Esto dio inicio a su obra. Se concentró en recaudar información sobre distintas personas, que luego serían sus futuros sujetos de prueba. El primero fue Cecil Adams, al cual secuestró durante un evento chino, y lo llevó hasta su taller, donde le esperaba un juego. John le mencionó a Cecil que lo perdonaba por la muerte de su hijo, pero que debía sortear una prueba para que su vida cambiase. Cecil fue sometido a una trampa de cuchillas, la cual logró superar, pero al liberarse intentó atacar torpemente a John, cayendo en una jaula con alambre de púas, desangrándose y muriendo poco después. Más adelante, cuando la prensa hizo eco de la noticia de la muerte de Cecil Adams, Jill fue hasta el taller y le preguntó a Kramer si él tuvo algo que ver con lo ocurrido, y descubrió que John ya no era el mismo. Eventualmente creó más juegos. Uno de ellos involucraba al Dr. Logan Nelson, responsable de la negligencia de las radiografías, junto con otros sujetos de prueba. Dicho juego tenía lugar en una granja abandonada que había pertenecido a los familiares de Jill. Cuando el juego comenzó, los 5 integrantes debían seguir las reglas y cortarse con unas sierras giratorias para avanzar. Logan, sin embargo, no pudo reaccionar a tiempo y sufrió varios cortes simultáneos. Justo en ese momento, John se arrepintió. Lo perdonó por su error de negligencia y curó sus heridas. Horas más tarde, John colocó a los 2 integrantes restantes que habían sobrevivido en una prueba final, la cual fallaron, y finalmente murieron en ese lugar.
Logan decidió convertirse en aprendiz de John Kramer, ya que sentía culpa de su error y además porque padecía de un daño psicológico provocado por las secuelas de la guerra. Con el tiempo, John continuó haciendo juegos, y a partir de ese momento, en el caso de que los sujetos de prueba fallasen, John les cortaría un trozo de piel en forma de rompecabezas, lo cual simbolizaba que ellos no tenían el elemento de la voluntad de sobrevivir. Tras esto, la prensa le dio el nombre de El Asesino Jigsaw. Tiempo después, Mark Hoffman, uno de los detectives que intentaba atrapar a John Kramer, intentó incriminarlo. Resulta que hacía 5 años, Mark había sufrido una tragedia. Su hermana había sido asesinada a manos de Seth Baxter. Este hombre salió de prisión en tan solo 5 años, por lo que Hoffman en venganza creó una trampa similar a las de Kramer, en la que colocó a Seth. Esa trampa había sido diseñada para que no se pudiera escapar, por lo que Seth murió allí mismo. La prensa creyó que esa trampa había sido obra de Jigsaw. De todas formas, John conocía el paradero de Hoffman. Un día lo secuestró y lo llevó a su guarida. Cuando despertó, se generó una discusión entre ambos. Hoffman estaba convencido de que Seth Baxter no merecía tener la oportunidad de sobrevivir, algo con lo que John estaba profundamente en desacuerdo, y le explicó su método para cambiar a las personas. Luego, John ofreció su redención a cambio de no difundir información comprometedora sobre él. Finalmente, Hoffman decidió trabajar para Kramer, y más adelante se le fue asignada su primera tarea, la cual consistía en ayudar a John a secuestrar a un hombre para un juego. Tras esto, Kramer le pidió a Hoffman que observara a aquel hombre por una mirilla mientras este intentaba escapar, ya que debía eliminar toda emoción de remordimiento. Hoffman le avisó a John de que uno de sus colegas, el detective David Tapp, se estaba acercando demasiado. Kramer igualmente ya conocía el paradero del detective Tapp y tenía algo planeado para él. Después, John le dio a Hoffman una linterna que le había robado al Dr. Lawrence Gordon, para que la colocase en algún lugar que generase sospechas sobre él. Más adelante, John preparó otro juego, para el cual había secuestrado a Amanda Young. La ató de manos a una silla y le colocó un dispositivo llamado trampa de osos invertida. Cuando ella despertó, Kramer le explicó mediante una grabación que debía escapar de esa trampa en 60 segundos, o si no, su mandíbula se abriría y quedaría destrozada. Amanda logró escapar justo a tiempo, y huyó del lugar. Tiempo después, Hoffman creó otro juego, en el cual la víctima seleccionada no logró sobrevivir, y Hoffman colocó la linterna de Lawrence Gordon en la escena del crimen. Al día siguiente, John estaba en el hospital haciéndose un chequeo de rutina, y llegado un momento, el Dr. Gordon fue mandado a llamar por los detectives Tapp y Singh para ser interrogado, ya que habían encontrado su linterna en la escena del crimen. Luego, John salió del hospital y fue a la casa de Amanda, pero ella no se encontraba ahí ya que estaba contando su historia en la comisaría. Cuando ella regresó, Kramer le dijo que no tuviera miedo, y que su vida estaba recién comenzando. El haber sobrevivido a ese juego generó un cambio en Amanda, haciendo que superara su drogadicción. John intentó convencer a Jill de que su método realmente funcionaba, tomando de ejemplo el caso de Amanda, ya que ella misma le mencionó a Jill que con su juego la había ayudado. Tiempo después, los detectives Tapp y Singh lograron detectar la locación de la guarida de Kramer, analizando la grabación en la que John le explicaba su juego a Amanda. Cuando llegaron al lugar, se percataron de que John no se encontraba allí, y además se sorprendieron al ver que había un hombre amordazado, de nombre Jeff, el cual John había secuestrado con anterioridad para ser sometido a un juego. Justo en ese momento, un elevador comenzó a ascender, y ambos detectives corrieron a esconderse. Cuando el elevador se detuvo, John salió y se acercó hasta Jeff, y comenzó a hablarle. Inmediatamente, Tapp y Singh intentaron reducirlo, pero John activó la trampa, dejando la vida de Jeff en manos de los detectives. Al final, Singh le disparó al dispositivo, haciendo que fallara y se detuviera. John rápidamente cortó la garganta de Tapp y comenzó a huir. El corte de Tapp no fue grave, y este sobrevivió. El detective Singh intentó atrapar a John, pero murió a causa de una de las trampas que había en la guarida. Desde entonces, el detective Tapp sufrió un colapso a causa de la muerte de su compañero. Fue despedido de la policía y se obsesionó con intentar atrapar a Jigsaw. Fue entonces que Tapp recordó la linterna del Dr. Gordon en la escena del crimen, y esto sumado a su baja estabilidad mental, hizo que estuviera convencido de que Lawrence Gordon era el asesino Jigsaw. Más adelante, le pagó a un joven llamado Adam Stanhate para que tomara fotos de Lawrence. Sin embargo, John Kramer ya había estado observando a Gordon y a Adam y decidió crear un juego para ellos. John secuestró al Dr. Gordon y su aprendiz Amanda se encargó de secuestrar a Adam. Luego lo llevaron a un baño en un lugar abandonado. Una vez ahí terminaron con los preparativos y ambos fueron encadenados desde sus pies hasta unas cañerías. Kramer se inyectó una sustancia que lo haría estar inconsciente durante las 6 horas que duraría el juego, y aparte de eso, con antelación, condicionó a Seth Handel, un hombre que trabajaba en el hospital del Dr. Gordon, para que se encargara de monitorear el juego y para que matara a los sujetos de prueba en caso de que fallaran, ya que la prueba de Gordon consistía en matar a Adam con un revólver que debía alcanzar antes de que el reloj marcara las 6, y Adam debía evitarlo. Ambos contaban con una sierra. Seth Handel estaba monitoreando el juego desde la casa del Dr. Gordon y tenía secuestrada a su hija y a su esposa, lo cual formaba parte de su juego.
Cuando el tiempo se les acabó, Sepp fue a buscar a Gordon y Adam para asesinarlos, pero el detective Tapp se interpuso en su camino, ya que había estado espiando la casa de Gordon desde hacía tiempo. Luego de una persecución, en un intento por matar a Sepp, el detective Tapp terminó con su propia vida disparándose accidentalmente. El Dr. Gordon había logrado escapar de la cadena cortándose el pie, y además de eso, le disparó a Adam, con lo cual había superado su prueba. Pero cuando Sepp lo encontró, le negó la libertad, ya que lo había hecho fuera de tiempo. Pero Adam resucitó en un frenesí lleno de adrenalina y rabia, y golpeó hasta la muerte a Sepp, salvándole la vida a Gordon, quien luego se fue del lugar, dejando solo a Adam. Después de eso, John Kramer se despertó y se puso de pie. Adam estaba sorprendido, pero como había fallado su prueba, Kramer lo dejó encerrado en ese lugar para siempre. Luego fue a buscar al Dr. Gordon, le dio la enhorabuena por haber superado su prueba y lo ayudó a sanar sus heridas. Lawrence Gordon finalmente decidió convertirse en aprendiz de John Kramer. Varios meses después, un hombre llamado Bobby Dagen fingió haber sido un superviviente de Jigsaw. Escribió un libro que relataba esa supuesta experiencia, saliendo en televisión y ganando fama gracias a ello. Aunque de todas formas, John Kramer ya lo tenía fichado, por lo que esto le traería graves consecuencias en el futuro. El tiempo pasó, y como la salud de John estaba empeorando demasiado, sabía que no lograría estar vivo para realizar sus futuros juegos, por lo que comenzó a prepararlos con antelación, y además, encargó determinadas tareas a sus cómplices. En estos futuros juegos estarían involucradas varias personas, incluyendo a William Easton, Bobby Dagen e incluso Mark Hoffman. Pero mientras estuviera vivo, John decidió seguir con su obra tanto como pudiera. Asimismo creó otro juego, para el cual secuestró a varias personas y colocó a todos en una casa que se llenaría de gas tóxico. Luego, con la ayuda de Hoffman, hizo los preparativos finales. En ese juego está involucrada Amanda Young, como sujeto de pruebas, para que, según Kramer, se encargara de que los demás siguieran las reglas. Uno de los integrantes más importantes de ese juego era Daniel Matthews, el hijo de Eric Matthews, para el cual John tenía preparado un juego más adelante. Otra cosa que hizo Kramer fue grabar mediante cámaras de seguridad todo lo que sucedió en esa casa durante el juego. Al final solo lograron sobrevivir Amanda y Daniel, y ella se encargó de llevarlo a la guarida de Kramer para mantenerlo retenido ahí durante un tiempo. Luego, John hizo otro juego aislado, en el cual secuestró a un hombre llamado Michael Marks, a quien Gordon Lawrence operó para poner una llave detrás de su ojo, y más adelante cuando se despertó, estaba metido en una prueba, en la cual debía conseguir esa llave. Este no pudo lograrlo, y murió como consecuencia de ello. Resulta que Michael era un informante de Eric Matthews, un detective corrupto. Anteriormente, Eric había llevado a prisión injustamente a todas las víctimas del juego que se había dado en la casa del gas tóxico, a excepción de su propio hijo Daniel. Poco después, Eric junto con otros agentes encontraron la escena del crimen donde había muerto Michael, y gracias a determinadas pistas, Eric logró rastrear dónde se encontraba John Kramer. Fue así como, al día siguiente, todo un equipo de oficiales armados, incluyendo a Eric, llegaron hasta la guarida de John, quien le dio a entender sutilmente a Eric que tenía a su hijo secuestrado, y cuando Eric vio los monitores que estaban dentro de una jaula, vio a su hijo en un lugar desconocido, rodeado de exconvictos. De esta manera, comenzó el juego de Eric, y John le dijo que si quería recuperar a su hijo sano y salvo, solo debía sentarse y hablar con él. Sin embargo, en ese mismo momento, Daniel estaba inconsciente dentro de una caja fuerte, con un suministro de oxígeno que se abriría al término de una cuenta regresiva. Desde luego, Eric no estaba al tanto de esto, y él junto con todo el resto de oficiales estaban convencidos de que lo que se veía en esos monitores estaba ocurriendo en vivo y en directo, en alguna casa ubicada en algún lugar. Mientras el tiempo avanzaba, Eric estaba cada vez más estresado, viendo cómo las personas en esos monitores morían una a una, y creyendo que su hijo corría en peligro extremo, ya que si aquellas personas se enterasen de que él era el padre de Daniel, lo matarían por venganza. La tensión llegó hasta tal punto, que Eric comenzó a darle una sarta de trompadas a John Kramer, incluso hasta rompiéndole un dedo. Luego de esto, Eric y John escaparon de la guarida de los demás oficiales, y fueron hasta la casa donde supuestamente se estaba dando el juego. Eric, sin embargo, solo encontró una casa abandonada, con cadáveres distribuidos en ella, y luego llegó a un baño mediante una trampilla, mismo baño donde estuvieron Adam y Lawrence tiempo atrás. Mientras Eric buscaba a su hijo, fue capturado por Amanda, y fue encadenado a una de las tuberías. Acto seguido, Eric logró escapar de la cadena rompiéndose el tobillo con un cerámico, y luego tuvo una violenta pelea con Amanda. John, sin embargo, se enteró de lo ocurrido, y le pidió a Hoffman que cuidara de Eric, y lo mantuviera secuestrado durante algunos meses. Desde ese momento, como el rostro de John Kramer ya había sido identificado por la policía, tuvo que mantenerse oculto en una guarida nueva. Kramer estaba al tanto de que Amanda estaba muy inestable mentalmente. Tiempo después, ella preparó 2 juegos más, y ninguna de las víctimas logró escapar, ya que sus trampas fueron diseñadas para que no se pudieran superar. La fe de John en Amanda se terminó desvaneciendo. Él anteriormente tenía pensado que ella fuera la futura heredera de su obra, pero las cosas habían cambiado, así que John le dio una última oportunidad, y comenzó a preparar un juego para ella. En este momento, la salud de Kramer estaba en un punto crítico. Para este juego final, John eligió a Jeff Reinhardt, un hombre que estaba obsesionado con la venganza, ya que hacía unos años, un conductor atropelló a su hijo accidentalmente. El Dr. Gordon además le sugirió secuestrar a Lynn Denlon, la esposa de Jeff y ex médica de John, ya que podrían obligarla para que ayude a Kramer con una operación. Mientras se realizaban las preparaciones finales, John criticó a Hoffman por la manera en que trató a uno de los integrantes, el cual se encontraba inconsciente.
Instantes después, John escuchó a Mark y a Amanda discutir, viendo la rivalidad que había entre ellos. Luego de eso, Shelltack se apareció por ese lugar, pidiéndole a John que detuviera sus juegos. Sin embargo, él le pidió que no se preocupara, y le dio una llave, la cual servía para abrir una caja negra con ciertas herramientas. A continuación, Kramer fue hasta una habitación llena de elementos de hospital, y se acostó en una camilla. Más tarde, Hoffman fue hacia él, y le advirtió que Amanda le fallaría. Sin embargo, John estaba dispuesto a ver qué ocurría. Cuando el juego final comenzó, Jeff se despertó y debía pasar por toda una fábrica completando pruebas. La doctora Lynn tenía la tarea de operar a John. Amanda le había colocado un collar, el cual contenía cartuchos de escopeta, y estaba conectado al motor de frecuencias cardíacas de John, así que en el caso de que él muriese, también moriría la doctora Lynn. Al mismo tiempo, se estaba llevando adelante otro juego, en el cual estaban involucrados Mark Hoffman, fingiendo ser un sujeto de pruebas, Eric Matthews, Art Blank, un ex amigo y abogado de Kramer, y el sargento Daniel Rigg, un hombre que se había obsesionado con salvar a todo el mundo. La doctora Lynn estaba obligada a hacer una operación a John con recursos precarios y estando bajo presión, pero al final lo consiguió. Más tarde, John inició una conversación con Lynn, hablándole de su familia y demás cosas, mientras que tomaba una vela y llenaba de cera un objeto, el cual más tarde ingeriría. Minutos después Amanda leyó una carta, la cual había sido escrita por Hoffman. En ella, la obligaba a matar a la doctora Lynn a cambio de su silencio respecto de la muerte de Gideon, ya que Hoffman sabía que ella era responsable de aquel suceso. Llegado a un punto, Jeff Reinhardt logró superar su prueba final, y estaba en camino hacia aquella sala donde se encontraban todos, por lo que John informó a Lynn que su esposo y ella eran libres de marcharse. Pero Amanda se negó y comenzó a discutir, y a rebelarse contra John. Finalmente, Amanda le disparó a Lynn, pero justo en ese momento apareció su esposo Jeff, y le disparó a Amanda en el cuello, causándole la muerte. Mientras tanto, en el otro juego que se estaba llevando a cabo, el sargento Rigg llegó hasta el lugar donde se encontraban Mark Hoffman, Eric Matthews y Art Blank. Cuando Rigg abrió la puerta, recibió un disparo de Magnum por parte de Eric, quien a la vez murió a causa de una trampa de hielo. Luego, Rigg le disparó a Art en la cabeza, pero llegó a darle una grabadora en la que John le explicaba lo sucedido. Hoffman se liberó de su trampa y dejó encerrado a Daniel Rigg, quien murió desangrado por el disparo. Lo importante de todo ese suceso fue que Hoffman se reveló como el sucesor definitivo de la obra de Jigsaw. Mientras Lynn estaba desangrándose en grave estado, le intentó decir a Jeff que no le hiciera nada a Kramer. Sin embargo, él quería vengarse por todo lo que había sufrido esa noche. Al final tomó una sierra eléctrica y cortó su garganta, causando la muerte de John Kramer. Pero para sorpresa de Jeff, antes de morir le mostró una grabación en la que le explicaba que él era su prueba final, la cual había fallado. Luego los cartuchos se dispararon sobre la cabeza de Lynn. El tiempo pasó, y la noticia de que John Kramer había muerto hizo eco en todos los medios. Parecía que las cosas habían terminado, pero aún así, mientras los médicos forenses realizaban la autopsia del cuerpo de John, encontraron un objeto recubierto por cera de vela dentro de su estómago. Inmediatamente, el detective Mark Hoffman es mandado a llamar por los forenses para que inspeccione el objeto, el cual resultó ser una cinta de grabación que John anteriormente había ingerido, así que Hoffman se dispone a reproducirla. Are you there, detective? If so, you are probably the last man standing. Now perhaps you will succeed where the others have failed. You think you will walk away untested? I promise that my work will continue. You think it's over just because I'm dead? It's not over. The games have just begun.